Buenas tardes, vamos a empezar la actividad. ¿Sí me escuchan adecuadamente, compañeros? Así es, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Sí, Esteban. licenciado. Muy amables. Vamos a empezar como siempre con el tema de la asistencia parcial. Vamos a ver, vamos a admitir a otros compañeros. Bien, hoy estamos 25. Muy bien, vamos a empezar con la asistencia parcial, compañeros. Rina Eloísa Guzmán Paz. Presente, licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Muy bien. Marlene Paulova Pérez Muñoz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Cindy Judith Hernández Ramírez. Presente, licenciado. Muy bien. Bueno, vamos con Gaby y Joana González Peralta. Vamos a ver, vamos a admitir otros compañeros. Ahí está. ¿No está Gaby y Joana? Muy bien. Luego, Jennifer Celeste Tunche Chávez. Tampoco está. Miguel Eliseo Ajutzet. Miguel Eliseo Ajutzet. Kimberly Cristina Tatuaca Díaz. Kimberly Cristina Tatuaca Díaz. Carlos Javier Castillo González. Carlos Javier Castillo González. Tampoco está. Edgar José Tobar López. Efraín Luis Eduardo Orrego García. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Pablo Sebastián Leiva Hernández. Presente, licenciado. Muy bien. Hanna Andrea Tomás Chicón. Hanna Andrea no está. Luego, María del Carmen Estrada Alegría. María del Carmen Estrada Alegría. ¿Está? Ashley Fulvia de la Cruz Azurdia. Presente, licenciado. Muy bien. Diego
Imanol García Reyes. Diego García Reyes. Rodrigo Eduardo González Velázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Mónica Yanet Peña Gutiérrez. Mónica Yanet Peña Gutiérrez, ¿no está? Carlos Iván Julián Tebelán. Carlos Iván, perdón, Julián Tebelán. Juan Manuel Folgar Aguilar. Juan Manuel Folgar Aguilar. Diana Gabriela del Águila Paredes. Presente, Lic. Muy bien. Ávil Armando García Ávila. Presente, licenciado. Bien. Eart Luis Avilés Castellanos. Presente, licenciado. Bien. Adriana Elizabeth Pérez Monzón. Presente, licenciado. Buena tarde. Buenas tardes. Madeline Alejandra García Dávila. Presente. Bien. Catherine Griselda Morales Marín. Presente, licenciado. Muy bien. Ruth Noemí Kel García. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Diego Samuel Calel Chonay. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Muy bien. Rosa Esther Figueroa de León. Presente, licenciado. Bien. Luis Arbelio Reyes Escobar. Luis Sarbelio Reyes Escobar. No está. Héctor Aymar Suyuk Martínez. Bien, ahí está levantando. Estamos bien, Héctor. Ahí vamos a marcarlo. Ashby Melissa Rivas Simeón. No está Ashby Melissa Rivas Simeón. Wilmer Steven Ríos Zúñiga. Presente, licenciado. Bien. Dora María Reina Farfán. Dora María Reina Farfán, ¿no está? Presente, licenciado. Muy bien. Rolfi Giancarlo Sánchez Ramírez. Ya lo vamos a marcar aquí, Sarbelio, ya lo vamos a poner como asistente. Decíamos Rolfi Giancarlo. No está Rolfi Giancarlo. Luego Jamie Gabriela López Solares. Jamie Gabriela López Solares, ¿no está? Claudia Nicole Reynoso Montoya. Presente.
Eddie Manuel Batzin Villatoro. Presente, licenciado. Muy bien. Sharon Selene Barrientos Samayoa. Presente, licenciado. Muy bien. Flor de María Morales. No está. Flor de María Morales. Angie Mireya Camey Pirir. Presente, licenciado. Muy bien. Michelle Marlene Kel Aspuac. Presente, licenciado. Ana Melisa Chico Estrada. Presente, licenciado. Muy bien. Bueno, ahí vamos a dejarlo de la asistencia, compañeros, como siempre, recordando que es una asistencia parcial, no a todos se les llama, ¿verdad? Tratamos de ir llamando y variando eso durante las clases. Bien, vamos a continuar, compañeros, con la clase anterior. ¿Hasta dónde nos quedamos del juicio ordinario? Si alguien me puede apoyar en eso. Nos quedamos hasta el emplazamiento, número 5. En el emplazamiento, vamos numerando. El número era número 5, el emplazamiento, compañeros. Sí, Lic. Sí, así lo teníamos. Okay. Número 5. Ah, ya, sí, estamos bien. Entonces, el emplazamiento ya lo habíamos platicado, ¿verdad? ¿O no? Ya. Ya, muy bien. Entonces, solo recordar, compañeros, que en el emplazamiento son 3 días de emplazamiento, ¿verdad? Se recuerdan ir anotando, compañeros. Ir haciendo sus apuntes de las ideas básicas que estamos hablando. Vamos algo rápido en el juicio ordinario porque ya se vio el semestre pasado. Entonces vamos a acelerar un poco el paso en esto, pero algunas cosas sí vamos a reafirmarlas. Entonces, en el emplazamiento son 3 días, dice la ley, más el plazo por razón de la distancia. Y la ley del organismo judicial también, en su artículo 48, nos dice que el plazo por razón de la distancia es imperativo, es decir, que no es que el juez a discreción vaya o no a señalar un plazo por razón de la distancia, sino que le corresponde por una obligación legal siempre y cuando se le vaya a notificar al demandado en un lugar distinto al asiento del juzgado, ¿verdad? Por ejemplo, si el juzgado tiene su sede en la ciudad capital, ustedes saben que están en la zona 10, los juzgados de trabajo, pero se va a notificar en Misco, por ejemplo. Estamos hablando de una comunidad que es una población distinta a la población donde está la sede del juzgado. Entonces, es ahí donde el juez tiene que señalar plazo por razón de la distancia. Ahora bien, por ejemplo, algunos preguntan, pero ¿cuál es el plazo por razón de la distancia? ¿Cuántos días o cuánto tiempo? Eso la ley no lo establece. Eso sí es a discreción del juez, ¿verdad? El juez puede decir, bueno, vamos a señalar un día por razón de la distancia, vamos a señalar 3 días por razón de la distancia. Es decir, de que eso es un criterio del juez que esté emitiendo la resolución, que haya admitido para su trámite la demanda y que se le tiene que notificar al demandado. Entonces se le da un plazo por razón de la distancia sin que ese plazo, pues, como repito, esté establecido en la ley. Lo que está establecido en la ley es la obligación de señalar plazo por razón de la distancia, pero no dice cuánto. ¿Ya? Eso le corresponde al juez, según su criterio, establecer cuántos días pueden ser, digamos, desde 1 o más días. Y también, compañeros, en el semestre pasado, y para los que tengan el libro de juicio ordinario laboral, pueden también chequear el hecho de que hace, pues, ya varios años planteamos en un caso
precisamente que nos habían violentado el debido proceso porque no se observó el plazo por razón de la distancia, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes se recuerdan que la idea es de que notificaron en Misco al patrono, entonces señalaron un día por razón de la distancia, más los 3 días de emplazamiento eran 4 días hábiles. Y precisamente entre la notificación y la audiencia solo mediaron 3 días, no los 4. Y entonces, no obstante que se planteó una nulidad y se hicieron una serie de situaciones ahí, pues no se logró enmendar esa situación dentro del juicio, del juzgado de primera instancia. Nos fuimos a la sala y después nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia, que es el que conoce amparos en contra de las salas, y posteriormente llegamos por apelación de amparo a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces la Corte emitió una sentencia, son de las pocas sentencias que ha emitido la Corte en ese sentido, y pues lo que se hizo fue retrotraer el proceso, ¿verdad? La Corte nos dio la razón en el sentido de que sí se había violentado el debido proceso al no haber observado el plazo por razón de la distancia. Entonces, es un precedente. Hay que recordar, compañeros, para los que no se recuerdan de esto, que existe la jurisprudencia, habrá la doctrina legal establecida por la Corte de Constitucionalidad, que son 3 fallos contestes, pero también existe el precedente constitucional, ¿verdad? El precedente constitucional es precisamente, ¿verdad? Que no hay más fallos en ese sentido, pero sí hay uno, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad en un determinado sentido, a eso se le llama precedente constitucional, ¿verdad? Ya cuando hay 3 o más en un mismo sentido, pues entonces ya es doctrina legal o jurisprudencia establecida por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto al emplazamiento. Vamos al siguiente número, que sería el 6. Vamos a hablar de la cuestión de incompetencia. ¿Alguien se recuerda, compañeros, cuándo procede esta cuestión de incompetencia? ¿Cuál es la vía procesal para resolver? ¿Cuál es el plazo para interponer la cuestión? ¿Alguien se recuerda de eso? Bueno, vamos a ver, alguien por ahí va a hablar, ¿no? 3 días. Sí, para interponer son 3 días, exacto, Silvana, así es. Son 3 días Y para interponer la 3 cuestión. días del plazo de interposición a partir del siguiente de la notificación, ¿verdad? Sí, pues a partir del día siguiente a la notificación, exacto. Sí, son 3 días. Procede cuando hay incompetencia por razón de la materia y del territorio. Anótenlo, compañeros, ¿verdad? Que la cuestión de incompetencia procede por razón de la materia y por razón del territorio. Son las únicas incompetencias. No se pueden alegar otras variantes, digamos, de incompetencias. Solo puede ser por materia o por territorio. Anótenlo. Ahora bien, la vía procesal, compañeros, es la vía de los incidentes, ¿verdad? Hay que recordar que esto se ventila a través de la vía de los incidentes. El fundamento legal de la cuestión de incompetencia está en el artículo 309. En el 309 del Código de Trabajo se establece la cuestión de incompetencia. Y pues el código no dice una vía procesal, entonces en la práctica pues se ha definido que es un incidente, ¿verdad? Y es un incidente en virtud de que es una cuestión accesoria al proceso, al asunto principal, y entonces la vía procesal es un incidente, ¿verdad? Se ventila a través de un incidente la cuestión de incompetencia. ¿Qué otra cosa vale la pena decir? Bueno. Y pues recordar, compañeros, que
la incompetencia en materia procesal del trabajo se plantea, como dice Silvana, dentro de los 3 días siguientes a la notificación, ¿verdad? Lo cual es muy diferente porque algunos en sus exámenes se han confundido y toman el tema de la incompetencia en materia civil. En materia civil, efectivamente, la incompetencia está como una excepción previa, ¿verdad? La incompetencia, pero en materia laboral, por ser por haber normativa específica, disposiciones específicas en el Código de Trabajo, no se aplica como lo establece el procesal civil, que sea una, sino que en este caso, compañeros, no podemos considerar que porque allá en civil es excepción previa, aquí en laboral va a ser una excepción dilatoria. La incompetencia no es así. Ese caso de la incompetencia es totalmente distinto en lo civil que lo laboral. En el caso de lo laboral, compañeros, la incompetencia se interpone dentro de los 3 días siguientes al día de la notificación y se tramita o se le denomina como cuestión de incompetencia porque así le dice el artículo 309. Si ustedes ven en la parte final del artículo 309, dice, en ambos casos debe plantearse la cuestión dentro de los 3 días de notificado. Dice plantearse la cuestión, por eso es que se le ha denominado cuestión de incompetencia, ¿verdad? Dentro de los 3 días se plantea y se ventila, y repito, a través de incidentes. Muy bien, entonces pasamos esto, compañeros, del tema de la cuestión de incompetencia, y lo que viene es la primera audiencia, ¿verdad? Después de eso sería el siguiente numeral, el numeral 7. El numeral 7 sería la procedencia. Perdón, sería la primera audiencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la primera, anoten ahí como subtítulo, digamos, primera audiencia, y vamos a hablar de la primera audiencia. Vamos a ver, escuchemos, compañeros, a ver quién de ustedes se recuerda de algunos aspectos sobre la primera audiencia. ¿Alguien se recuerda? La identificación de las partes. Ajá, la identificación de las partes es importante porque hay que recordar que se tienen que identificar por los medios legales, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de algo más, compañeros? Sí, licenciado, buenas tardes. Sería Buenas la tardes. identificación de las partes. Se le indica a la persona los delitos a los cuales se le está acusando. Ujú. Bueno, ahí en este caso nos estamos pasando ya a otro ámbito, compañeros, porque se está, digamos, si ya se utiliza el término delitos es porque ya estamos en materia penal, ¿verdad? Entonces, no, en la audiencia sí se identifican las partes en el caso de que hayan llegado, ¿verdad? Pero también platiquemos qué pasa si no llega una o las dos partes. Se declara en rebeldía. Ujú. Sí, se sigue el juicio en rebeldía, dice el código, ¿verdad? Sí, está bien, La compañero. incomparecencia justificada y la injustificada. Exacto, hay incomparecencia justificada e injustificada a esa audiencia, ¿verdad? Entonces, digamos que si incomparece de manera injustificada, es decir, no llega y no justifica, entonces la consecuencia es seguir el juicio en su rebeldía. Anotemos ahí, compañeros. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? ¿Verdad? ¿Cuál es el efecto de el efecto de incomparecer y no justificar, ¿verdad? O sea, incomparecencia injustificada a la audiencia.
Veamos en el artículo 335, compañeros, dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentar con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. Bajo apercibimiento de continuar el juicio, dice, en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Ahí está el efecto, compañeros, de lo que estamos platicando. Si alguien no se presenta y no justifica, entonces se le declara rebelde, ¿verdad? Vayan anotando esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto de no comparecer y no justificar esa incomparecencia. Como decía la compañera, hay incomparecencia justificada e injustificada. Si no se justifica, entonces procede en este caso la rebeldía. Sí, Orlando. Lick, solo, ¿qué artículo fue el que acaba de leer, perdone? Es el 335. En la parte final del 335 dice que el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle, ¿verdad? Ese es entonces el efecto de la incomparecencia injustificada. Muy bien, entonces, ahora, otra situación importante en lo laboral, compañeros, es que ambas partes pueden ser declaradas, pueden seguir el juicio en su rebeldía. Sí, Carol. Licenciado, en cuanto al plazo para la primera audiencia, ¿de cuánto es? No hay plazo. Ajá, no hay plazo para señalar la primera audiencia. Ese es uno de las debilidades de nuestro código de trabajo, ¿verdad? Ya alguna vez lo comentamos para señalar la segunda y la tercera audiencia, si hay 15 y 8 días respectivamente, pero para la primera audiencia no hay, ¿verdad? Por eso en alguna clase les conté que entre varios proyectos de ley en el Congreso para reformar el Código de Trabajo, hay un proyecto importante que dice que se señala 30 días para que el juez dentro de esos 30 días señale la primera audiencia, ¿verdad? Pero es un proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, incluso en nuestra facultad, si ustedes tienen curiosidad, en la facultad hay una tesis que se llama algo así como necesidad de regular en el Código de Trabajo el plazo para señalar la primera audiencia. Entonces, a la pregunta de Carol, que es muy importante y que nos dio la oportunidad de explicar un poco más, pues no hay plazo, ¿verdad? Para señalar la primera audiencia no hay plazo y por eso en los juzgados a veces hemos tenido una primera audiencia a veces hasta los 15, 18 meses de haber presentado una demanda, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil, digamos, en la práctica ese tema. Pero entonces no hay plazo para señalar la primera audiencia. De hecho, en algunos semestres anteriores he preguntado, ¿verdad? Plazo para señalar la primera audiencia y entonces se señalan 3 plazos y ninguna de las anteriores. Eso sería, si esa pregunta fuera, compañeros, sería ninguna de las anteriores porque no hay plazo, ¿verdad? Para señalar la primera audiencia. Bien, entonces, una característica importante del juicio ordinario en el tema de la rebeldía es que ambas partes pueden ser declaradas oportunamente en rebeldía. La declaratoria, aprovechando que una compañera mencionó la declaratoria de rebeldía, la declaratoria de rebeldía en el juicio ordinario se hace hasta en la sentencia. Anoten eso, compañeros, esa idea. ¿Verdad? La declaratoria de la rebeldía se hace en sentencia. Es decir, no es de que se les declare rebeldes en el momento de la primera audiencia porque alguien no se presentó o los dos no se presentaron, las dos partes, sino que es hasta la sentencia en donde se señala, se declara rebelde, ¿verdad? Entonces, en la parte declarativa de las sentencias dice se declara rebelde al actor o se declara rebelde al demandado o a las dos partes se les declara rebeldes, ¿verdad? Entonces, la declaratoria como tal de rebeldía se realiza en sentencia. Esa sería la respuesta en el caso de una posible pregunta. Ahora, lo que dice el código en el 335 es que se sigue el juicio en su rebeldía.
pero no es que se haga la declaratoria en la primera audiencia, que ya son rebeldes o ya es rebelde, sino que sencillamente el juicio se sigue en rebeldía del o de los que no llegaron, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora bien, la compañera muy atinadamente nos indicaba que la inasistencia puede ser justificada o injustificada, ¿verdad? Injustificada ya hablamos, ¿verdad? Que sería la rebeldía como efecto importante. Ahora bien, la justificada, ¿verdad? Cuando se inasiste o se incomparece a la audiencia, pero sí se presenta una justificación de esa inasistencia. Entonces, ¿se recuerdan, compañeros? ¿Alguien se recuerda de las ideas básicas de esa justificación? ¿Cómo se hace la justificación? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo no procede justificarse? ¿No se admite la justificación? ¿Se recuerdan de esos, compañeros? Licenciado, yo tengo entendido que es un plazo de 24 horas y solo pueden justificar por por acta médica. Si fuere en caso de algún patrono o alguna empresa conjunta, ellos no pueden justificar, ya que no solo una persona puede presentarse a la audiencia, pueden ser varias. Bien, es interesante lo que nos dice la compañera. ¿Alguien más, Jennifer? Buenas tardes, licenciado. Esto buenas está tardes. en el artículo 336 del Código de Trabajo, donde dice que las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad. Y si el juez también acepta la excusa. Y puede hacerse solo una sola vez. Sí, eso es importante, compañeros, lo que nos reafirma Jennifer. La incomparecencia es aceptada, es admitida si fuera procedente solo una vez. Es decir, que no puede ser de que alguien se señale una audiencia y presente un certificado médico que está enfermo, se reprograma la audiencia y luego vuelve otra vez a presentar un certificado médico. Eso no se permite. Es decir, solo una vez se va a permitir. Claro, puede ser cierto que la persona siga enferma, ¿verdad? Porque hay enfermedades que no se van a curar en 2, 3 días, ¿verdad? Puede ser de que la persona siga enferma, pero en el caso que siga enferma, ¿qué tiene que hacer, compañeros? Si la persona sigue enferma y ya viene la otra audiencia. Tiene que presentar un documento de certificación médica dentro de las 24 horas y posteriormente después le dan audiencia dentro de las 72 horas. Sí, bueno, tal vez no me expliqué adecuadamente. Supongamos que a alguien ya le admitieron una primera vez su certificado médico de inasistencia como justificación. Entonces la pregunta sería, ya en una siguiente audiencia que siga enferma, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Designar a un mandatario? ¿Un mandatario judicial? Ajá. Un mandatario judicial, ¿verdad? Ojo ahí, ¿verdad? Excelente, compañeros. Ahí, por eso dice la ley de organismo judicial que el que no pueda o no quiera presentarse a los actos judiciales, pues entonces puede nombrar o designar un mandatario judicial, ¿verdad? Para que pueda actuar en su representación. Muy bien. Ahora bien. Disculpe, licenciado, ¿en qué artículo está de la ley del organismo judicial? Vamos a ver, está como el 190, si no mal recuerdo. Vamos a ver si la mente no me falla. 190. Creo que es el 188, licenciado. Sí, es del 188 en adelante. Sí, el 190 son las facultades para los mandatarios judiciales. El tema de los mandatarios judiciales está del 188 al 195. 188 al 195 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Gracias, compañero. Ahí estamos, ¿verdad? Del 188 al 195 aparece toda la regulación, es el capítulo que se refiere a los mandatarios judiciales, ¿verdad? Y hablando de mandatarios, compañeros, ¿cuál es el formalismo esencial para
que pueda otorgarse un mandato judicial. Perdone, licenciado, ¿puede repetir la pregunta? Hablando de la formalidad, ¿cuál es la formalidad que debe observarse para el otorgamiento de un mandato judicial? ¿O en qué tipo de documento se hace, en otras palabras? En escritura pública. Si es escritura pública. Ojo, compañeros, anótenlo por ahí porque vamos a anotar aquí que vimos algo sobre el tema mandatos judiciales. Entonces, sí, el formalismo es que debe ser en escritura pública. Y esa escritura pública, el mandato judicial, compañeros, ¿está o no está afecto a impuesto y cuánto se paga? Orlando, trate de apagar ahí su micrófono. Orlando. Bien, ahí lo silenciamos. Les decía, compañeros, que el mandato judicial ¿está o no está afecto a algún impuesto y cuánto debe cubrirse? Sí, licenciado. ¿Mm? Según el artículo 5, literal 8 de la ley del impuesto del tema fiscal y papel especial para el protocolo, indica que si, aquí indica poderes, pero son mandatos. Si son generales, en la primera hoja de testimonio paga 10, y si son especiales, en la primera hoja de testimonio 2 quetzales respectivamente. Bueno, gracias, compañero, por dar el fundamento y por indicarnos eso, pero eso nos da la posibilidad de explicarlo y que tanto usted como los compañeros puedan comprender. Vean, hace ya muchos años, sí se pagaba impuesto cuando se otorgaba un mandato judicial. Con fundamento en lo que dijo el compañero, si era general o especial, pues 10 quetzales o 2 quetzales respectivamente. Sin embargo, también ya hace muchos años, el Colegio de Abogados y Notarios le requirió a la Superintendencia de Administración Tributaria que se pronunciara sobre si el mandato judicial en realidad estaba afecto al impuesto o no. En aquel momento yo me recuerdo que tuve a la vista el informe o el dictamen que emitió la SAT sobre varios temas que el colegio le cuestionó, y uno de ellos se refería al mandato judicial. Y desde esa vez, compañeros, con base en ese dictamen, y como lo escribió por ahí una de las compañeras, el mandato judicial no está afecto a impuesto alguno, ¿verdad? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque esta ley de timbres fiscales dice mandato general o poder o mandato general, mandato especial. 10 quetzales, 2 quetzales. Esto les sirve también, compañeros, para su curso de notariado. Entonces, el mandato general y el criterio, compañeros, es muy acertado. El mandato general y el mandato especial son mandatos civiles, ¿ya? Porque si usted va al Código Civil, en el apartado, en el libro de contratos en particular, usted va a ver que ahí está el mandato regulado, que es el mandato, obligaciones del mandante, obligaciones del mandatario, cuándo se necesita una cláusula especial para un poder general, etcétera, etcétera. Bueno, todo el tema del mandato, y ahí establece la clasificación, que hay mandatos generales que comprenden todos los asuntos o los intereses del mandante, y hay mandatos especiales que son para asuntos específicos, determinados, ¿verdad? Del mandante. Entonces, esa clasificación, mandato general, mandato especial, es de carácter civil.
Eso no tiene ninguna relación con el mandato judicial. Son temas totalmente diferentes. Por un lado está la materia civil que regula mandato general y mandato especial, y por otro lado está el mandato judicial. Entonces el mandato judicial no está afecto, ¿verdad? Porque solo es el mandato civil general y especial que están afectos, y el compañero pues tuvo ahí la bondad de poder leernos y darnos ese dato que es muy importante y que nos da la oportunidad de explicar que entonces se trata no de un contrato exento, sino que se trata de un contrato no afecto. Ojo con eso, compañeros, porque una cosa es decir exento y otra cosa es decir no afecto. No es lo mismo, se lo voy a explicar. Afecto a un impuesto es cuando el acto o contrato está grabado con el impuesto. Por ejemplo, una compraventa cubre el IVA, por ejemplo. Esa sería una cuestión afecta. La compraventa está afecta al impuesto. Exenta de impuesto es cuando la ley de manera expresa dice no o están exentos del presente impuesto A, B, C, D. Usted tiene todos los casos que está exento de impuesto, ¿verdad? Que el legislador previó que eso no debe pagar ese impuesto. Pero si no está afecto y tampoco está exento, sino la ley omite, ¿verdad? No dice nada sobre el mandato judicial, ¿verdad? Entonces no se sabe si está afecto o está exento porque no dice nada, no hay nada expreso. Entonces se considera no afecto. Es un contrato no afecto al impuesto, ¿verdad? Entonces, por eso, en nuestras razones de testimonio decimos que el mandato judicial no está afecto a impuesto alguno, ¿verdad? O no es hecho generador de impuesto alguno, por ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vayan manejando eso, compañeros, y anótenlo porque es algo que les sirve para la vida, compañeros. El mandato judicial. Entonces, se otorga una escritura, se extiende el testimonio y en el testimonio se pone que no está afecto a impuesto alguno. Entonces, no se cubre ningún impuesto, obviamente, al extender el testimonio. Y se presenta al registro electrónico de poderes, ¿verdad? Esta es una dependencia del archivo de protocolos del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, el mandato es de los documentos que se presenta sin duplicado, ¿verdad? Porque en la mayor parte de registros usted presenta original y duplicado del testimonio. Una particularidad en el registro de poderes es que usted lleva solo su testimonio y no lleva duplicado, ¿verdad? Entonces, se presenta el testimonio y lo que se hace es cubrir una tasa registral, ¿verdad? Que la tasa registral actualmente es de 130 quetzales. Usted paga 130 quetzales para inscribir el poder. Entonces se lo inscriben y le agregan una hoja al final al mandato en donde dice quién es el mandante, quién es el mandatario, quién es el notario que autorizó, cuál escritura es, lugar, fecha. Y lo que nos sirve es de que le dan un número de registro, ¿verdad? Un número algo grande, digamos, de unos 6, 7 dígitos, --E, porque es electrónica la inscripción, y eso es el número de registro que uno cita en cualquier documento legal, ¿verdad? O si se presenta a un juzgado o en una audiencia al mandatario, entonces se dice que el mandato fue otorgado en escritura pública número tal, autorizado en tal lugar, en tal fecha, por tal notario, y que fue debidamente inscrito en el registro electrónico de poderes con el número tal, con tal fecha, ¿verdad? Así es como se acredita la representación del mandatario. O si usted va a hacer un memorial, pues entonces va a poner eso en su memorial, ¿verdad? Acreditando la representación. Bien. Eso es en el tema del mandato judicial. Y miren, compañeros, nosotros,
digamos, históricamente nos hemos inventado otras cosas, ¿verdad? Ya hablamos del mandato general, del mandato especial y del mandato judicial. Pero, por ejemplo, hace algunos años se podía inscribir, por ejemplo, un mandato administrativo. Eso no está regulado en la ley, compañero. Y lo peor era que los notarios lo hacían y el registro de poderes lo inscribía. ¿Verdad? Que decía mandato administrativo para realizar, digamos, gestiones ante el Ministerio X o ante la dependencia administrativa X. ¿Verdad? Entonces, afortunadamente, entre la, digamos, evolución del tema pues ya el archivo de protocolo se pronunció hace algún tiempo, no muy lejano, hace 1 año, 2 años, donde nos indicó a los notarios que nos abstengamos, ¿verdad? Para los que lo hacían, de estar autorizando mandatos o nominar el mandato como un mandato administrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay mandatos administrativos, ¿verdad? Es decir, si no es judicial el asunto, solo podemos hacer los mandatos civiles, general y especial. Entonces, dentro de eso, usted puede encuadrar los actos de carácter administrativo, porque lo administrativo es extrajudicial. Entonces, se equipara más al tema civil. Entonces, por eso en la práctica, si a alguien le van a dar una facultad para que haga un trámite en una municipalidad, por ejemplo, pues no es un contrato administrativo, sino es un contrato, perdón, no es un mandato administrativo, sino es un mandato, por ejemplo, especial, por representación, ¿verdad? Para que comparezca ante la municipalidad X a realizar ciertas gestiones, por ejemplo, una licencia de construcción, etcétera, etcétera, por ejemplo. Entonces, ojo con eso, compañeros. Ustedes van a ver, en definitiva, en un momento dado puede ser que tengan a la vista algún mandato que diga mandato administrativo. Eso ya no lo está aceptando el registro de poderes, o es general, o es especial en el ámbito civil, o es judicial. Fuera de eso, no hay ninguna otra regulación para llamarle, digamos, antojadizamente de otra manera, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros. Bueno, incluso hay otra cosa, les voy a compartir otra cuestión. Por ejemplo, hemos llevado varios, como notarios directores de la mortual, hemos llevado varios procesos sucesorios, intestados o testamentarios. Entonces, para esas diligencias, para ese proceso intestado o testamentario, por ejemplo, hay herederos que en Guatemala hay mucha gente que está en Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, hay herederos que están en Estados Unidos. Entonces, para que ellos puedan radicar un proceso o participar, actuar dentro de un proceso extrajudicial ante un notario, se requiere que él envíe un poder, para que haya un poder para que alguien lo represente en Guatemala. Estamos hablando de algo notarial, ¿verdad? En la vía notarial, no estamos hablando de juzgados o de otras cosas, en la vía notarial. Y hay cosas en la vía administrativa relacionadas con el intestado, que eso lo van a ver ustedes en notariado 3, ¿verdad? El tema de los intestados. Pero lo que yo les quiero decir es que, como es algo extrajudicial, porque es en la vía notarial, entonces no aplica el mandato judicial. Entonces se aplica cualquiera de los mandatos civiles. Normalmente se hace un mandato especial con representación para que una persona aquí represente como mandatario a la persona, al heredero que está fuera del país, y así se puede erradicar la sucesión, ¿verdad? Entonces, ojo con esos detalles, compañeros, porque igual al saber que están estudiando derecho, pues hay gente que cuando uno es estudiante se le acerca y le pregunta, mire, mi hijo está en Estados Unidos y quiere hacer cierta cuestión, un mandato, ¿verdad? Que envíe un mandato. Y las 2 vías en Estados Unidos, se recuerdan que puede ser con un notario extranjero, ¿verdad? Un notario estadounidense,
si fuera en Estados Unidos, o un notario guatemalteco que esté allá, ¿verdad? Y que pueda prestar ese servicio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dijimos, vamos a ver, estábamos hablando, compañeros, sí, hablamos de la enfermedad, ¿verdad? Como como una justificación para inasistir, ¿verdad? Ya dijo la compañera que tiene que ser un certificado médico, ¿verdad? Porque anoten ahí, compañeros, ¿verdad? Que esa es la justificación de la inasistencia, ¿verdad? O la excusa para inasistir, que sea motivo de enfermedad, que sea prueba documental a través de un certificado médico. En cuanto al tiempo, alguien se refirió al tiempo, pero vamos a reafirmar aquí, compañeros, que se presenta antes de la audiencia o dentro de las 24 horas posteriores. Ojo, ¿verdad? Digamos, si la pregunta es en qué momento se presenta la excusa por enfermedad, pues es antes de la audiencia o dentro de las 24 horas siguientes a la misma, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Antes o 24 horas, dentro de las 24 horas después. Se acepta una sola vez por el juez, no puede ser aceptada varias veces, y en el caso de aceptarla se señala una audiencia en 72 horas. Esa es todo eso está en el 336, ¿verdad? Si alguien quiere anotar el fundamento legal, el 333 del Código de Trabajo. Muy bien. Vamos a ver, ahora, digamos, podemos hablar ante el supuesto de que ambas partes llegaron, ¿verdad? Porque ya hablamos de que si no llega una, no llega la otra o las dos, pero hablemos de qué pasa en la audiencia si hay comparecencia. Si hay comparecencia de las partes. Si hay comparecencia, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las fases que tienen que agotarse cuando hay comparecencia? Bueno, ya lo dijo una de las compañeras que intervino, hay que identificar a las partes, ¿verdad? Esa es a las partes y a sus abogados. Es decir, la parte procesal a través de su DPI y el abogado a través de su carnet, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, compañeros, el costo de colegiatura es bastante bajo trimestral. Sí, dígame, Jennifer. Sí, licenciado, ahorita que usted estaba hablando de la comparecencia, aquí también podemos encontrar la conciliación. Aquí es donde se ve la conciliación, ¿no? Sí, exacto. Después de la identificación de las partes viene una primera invitación a conciliar, ¿verdad? Que el juez tiene facultades según el artículo 66, inciso E, que puede al inicio o durante el proceso puede llamar a conciliación a las partes, dice proponer fórmulas ecuánimes de conciliación. Entonces, sí, después de la identificación vendría la primera invitación a conciliar, Jennifer, ¿verdad? Más adelante, muy bien, más adelante hay una fase obligatoria de conciliación que hay que agotar. Esa primera es una fase más, que la agota el juez porque el juez tiene esa facultad de que en cualquier proceso puede invitar a conciliar. Bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, algo que también dijo una compañera y que podemos de repente anotarlo por ahí es que no pueden presentar excusa o excusarse o justificarse su inasistencia cuando se trata de una persona jurídica, ¿verdad? Eso, ojo, compañero. Porque si es una persona jurídica, un sindicato, una asociación civil, una fundación, una sociedad anónima, cualquiera que se les ocurra, cualquiera que sea persona jurídica colectiva,
ellos no pueden excusarse por enfermedad. Ojo con eso. No pueden excusarse por enfermedad. Entonces, eso lo estableció la Corte, el código no es claro en eso, pero la Corte de Constitucionalidad sí, oportunamente en el curso anterior les dijimos que hay, pues ya hay un criterio jurisprudencial que establece que las personas jurídicas no pueden presentar excusa por enfermedad. Es decir, que si el representante legal, el gerente, el presidente de junta directiva, el director o quien sea, el representante legal, si estuviese enfermo, no por estar enfermo él como persona individual, va a justificar la incomparecencia de la entidad. La Corte ha dicho que puede perfectamente hacerse representar o tiene varios representantes, porque a veces ocurre en eso, las personas jurídicas puede ser que tengan varios representantes o pueden delegar la representación a través de mandatarios, ¿verdad? Para que puedan actuar. De hecho, hay entidades que tienen hasta varios mandatarios, ¿verdad? Para poder actuar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la idea principal es que una persona jurídica, cuando es parte procesal en un juicio ordinario laboral, no puede presentar excusa por enfermedad. Para ellos está limitado ese derecho. Entonces, si no llegó, pues es rebelde. Sí, dígame, Andrés. Yo tengo subrayado en su libro, licenciado, que es porque no puede quedarse sin representante legal, ¿verdad? Eso es prácticamente imposible con una persona colectiva jurídica. Exacto, así es, digamos, eso se llama quedarse acéfalo, digamos, ¿verdad? Quedarse sin representante. Lo normal es de que una persona jurídica siempre tenga un representante legal, porque sin representante legal no puede actuar en el mundo del derecho. O sea, no solo en un proceso, hablemos de cualquier otro acto jurídico, contrato. Por ejemplo, ¿qué pasa si una sociedad anónima va a rentar, por ejemplo, una bodega, por decir algo, un local comercial? Tiene que tener un representante legal para que firme en representación de la entidad, para que pueda firmar ese contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y como lo decía el compañero, efectivamente ellos no pueden, según la Corte, lo que ha dicho es que no pueden quedarse sin representante. Ellos o tienen varios representantes y si tienen solo uno, pueden delegar la representación. Incluso hay entidades mercantiles, civiles o incluso públicas que tienen hasta varios representantes. Por ejemplo, en la Municipalidad de Guatemala, por decir algo, ellos tienen un departamento jurídico y ahí hay varios abogados que pueden representar a la municipalidad. ¿Por qué? Porque son asesores legales de la municipalidad y les han otorgado mandatos judiciales, por ejemplo, para que estén debidamente inscritos. Entonces, a la hora de que hay que responder a un proceso, pues designan a cualquiera de los mandatarios judiciales que pues se apersone a ese proceso y pueda responder por la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y así ocurre en varias entidades, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, compañeros, porque el código en el 336 no es específico. Ahí no dice esto es solo para personas individuales, no aplica o está prohibido para personas colectivas. No, pero eso lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad. Bueno, es importantísimo, compañeros. Y de hecho, hay colegas que se han confundido en eso, ¿verdad, compañeros? Y dicen, bueno, si está enfermo el gerente, pues presentemos una constancia médica en que el gerente está en esa condición de salud y que nos fijen otra audiencia, ¿verdad? Y eso no es así, no procede así en el juicio ordinario laboral. Bueno. Entonces, seguimos con la comparecencia de las partes. Ambas comparecen, dijimos que primero es la identificación de las partes por los medios legales y de sus abogados. Y les decía yo, compañeros, que pues es poco, ¿verdad? Lo que se paga trimestral, 105 trimestral, 420 al año.
Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer, compañeros? Es algo tan fácil, mejor pagar todo el año. ¿Para qué vamos a ir a pagar cada trimestre al colegio de abogados y que nos generen un carnet? Una buena práctica, compañeros, es pagarlo anual. Entonces usted lo paga a principios de año y ya sabe que todo el año está habilitado, está como activo. Incluso la ley de colegiación profesional establece que después del trimestre pagado, todavía hay un trimestre posterior para que usted tenga la calidad de activo. Ejemplo, si yo pago todo el 2024, estoy pagando los 4 trimestres 2024, los 420 quetzales. Va. Pero yo quedo activo no hasta el 31 de diciembre de 2024, sino hasta el 31 de marzo de 2025, es decir, un trimestre posterior al trimestre cancelado. ¿Eso por qué lo establece la ley? Porque eso permite que usted durante el último trimestre que le dan, que todavía está activo, usted puede ir a hacer su gestión para pagar otro trimestre o varios trimestres a efecto de que quede activo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros. Eso, pues, la práctica nos ha dicho que es mejor hacerlo de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, después de identificar a las partes, viene la primera invitación a conciliar. Esto ya les dije, fundamentado en el 66, inciso E, de la Ley del Organismo Judicial. Luego viene, compañeros, después de esto, vendría la fase de actitudes de la parte actora. ¿Se recuerdan ustedes qué actitudes puede tener la parte actora, compañeros? Ese puede ampliar o modificar lo que había puesto en la demanda. Pero antes de poder ampliar o modificar, ¿cuál es el otro término? Si está de acuerdo y no quiere ampliar, no quiere modificar. ¿Alguien se recuerda? Creo que es. ¿Alguien se recuerda? Diego lo había dicho, ratificar, licenciado. Así es, compañeros, ratificar. Entonces, ratifica la demanda. Como usted ya hizo la demanda, la presentó. Si usted ya no le quiere hacer ningún cambio a la demanda, lo que hace es ratificar la demanda. La deja igual. Pero, como dice la compañera, si quiere todavía hacerle una variante a la demanda, puede ampliarla o puede modificarla. Entonces, digamos que en esta primera audiencia, las actitudes del demandado pueden ser 3: ratificar, modificar o ampliar la demanda. Anótenlo por ahí, compañeros. Ratificar, ampliar, modificar demanda. Eso es lo que se puede hacer en una... esas son las actitudes de la parte actora, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, por el horario, compañeros, ahí estamos entonces. Ya es hora de finalizar la clase. Siempre, pues, es un gusto saludarlos, compañeros. Y por ahí hubo dos personas que pidieron en su momento y dentro del plazo legal, compañeros, hay 2 alumnos que pidieron revisión de examen. No sé si están presentes o no, compañeros, que nos levantaran la mano por ahí. A ver, Andrés Esteban. Vamos a ver, Andrés Esteban Carranza. Así es, licenciado. Muy bien, entonces pidió revisión. Esa revisión la vamos a hacer el miércoles de la otra semana, que ya es presencial en la clase. Y vamos a ver, Hanna. Hanna, ¿usted también hizo la solicitud? No, licenciado, disculpe, yo con el tema de la asistencia me llamó, pero en su momento no pude contestar. A ver, Hanna, ¿qué apellido es usted? Tomás. Hanna, sí, aquí está como inasistente. La vamos a poner como asistente, no tengan pena. Muchas gracias, licenciado. Ok, Carla.
Licenciado, buenas tardes. Yo también le hice la solicitud de revisión. Ah, bueno, sí, ustedes dos entonces eran porque solo dos pidieron revisión. Carla Roxana Cabrera Juárez. Muy bien, entonces lo mismo que le dije al compañero Andrés, que la revisión sería el miércoles de la otra semana de manera presencial allá en el S2, en la clase, digamos, vamos a tomar por ahí unos minutos para poder hacer esa revisión. Ustedes puedan ver su examen. Bueno, ahí estamos, vamos a ver Dalila. Licenciado, disculpe, yo le escribí, pero no tuve respuesta. No sé si recuerda que iba a ¿Sobre qué? enviarme la nota del examen de primera retrasada. Ah. Usted quiere saber su nota de primera retrasada, digamos. Sí, licenciado. Pero usted no estaba en el listado entonces. No No, apareció. licenciado, no. Y como este sábado es el examen y usted ya sabe que por trabajo no puedo asistir, consulto qué día me puede hacer el examen. Si me tuviera que someter de nuevo. Sí, pues habría que ver. Tal vez ahorita que termine la clase, escríbame nuevamente para tenerlo yo ahí en el chat y poder recordarme. Y voy a buscar su nota para decirle. Muy bien, ¿Ya pero me sí escribe? me tengo que someter de nuevo al examen. Sí, usted tiene que inscribirse y pagar y toda la cosa, porque la cuestión está en que como no apareció en el listado, no Sí, pudimos reportar su nota, ¿verdad? muy bien. Ajá, y siempre se recuerda que en ese caso es la H, ¿verdad? Porque hay secciones, ¿verdad? ¿Qué sección se puede inscribir? Entonces, inscríbase de Así manera es. adecuada para poder someterse al examen. Pero escríbame para ver lo de la nota. Muy bien, licenciado. Muy bien. Gracias. Ahí estamos, compañeros. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Es con respecto a lo que dijo que era afecto a un impuesto. ¿Ah? ¿Sí me podría repetir qué era? Que no le escuché. Ah, sí. Mire, cuando se habla de afecto a impuesto o grabado con un impuesto, es porque el acto o contrato debe cubrir el impuesto determinado, ¿verdad? A eso se trata cuando es afecto. Es afecto que sí paga impuesto, digamos, en otras palabras, ¿verdad? Está afecto. Ahora, cuando no está afecto es porque ni se dice que debe pagar impuestos, ni se le declara exento, sino que simplemente la ley tributaria no hace alusión a ese acto o contrato, y entonces usted lo considera entonces no afecto. Y va a ser exento si la ley le dice a usted claramente esto está exento de este impuesto. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. También solo con otra consulta. Del Bien. emplazamiento, usted mencionó un artículo que era de 3 días más razón de distancia. ¿Qué artículo Ajá. fue que mencionó? Es el 337. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahí estamos, compañeros. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Bueno, siempre es un gusto saludarlos, compañeros. Feliz tarde para todos. Cuídense. Feliz tarde, Feliz Lic. tarde, licenciado. Feliz tarde, Igualmente. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Compañeros,